Centro Cristiano Amigos. Bien, pues el día de hoy quiero compartir contigo un tema que el Señor ha puesto en mi espíritu a lo largo de esta semana. Y el tema que quiero compartir lleva por título Entre dos pensamientos. ¿Cómo se llama? Entre dos pensamientos. A lo largo de la semana estudiando este pasaje que quiero compartir contigo, el Señor habló a mi espíritu, habló a mi mente, a mi corazón y me hizo entender muchas cosas. Quiero que me acompañes por favor al primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 21. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a darnos por enterados de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos en este día. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, versículo 21, dice así la palabra de Dios. Voy a usar la versión Reina Valera, ahí va a aparecer también en sus pantallas. Y dice la palabra de Dios: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Bien, en este pasaje que quiero tomar como base para predicar en esta tarde, en el contexto de este versículo, encontramos a un hombre llamado Elías. Elías era un profeta de Dios. Si bien no tenemos mucha información acerca de su nacimiento, no tenemos mucha información acerca de su preparación, de su crecimiento, pero lo que sí sabemos es que Elías aparece en escena en el reinado del rey Acab. El rey Acab fue un hombre que reinó en la ciudad de Samaria, en el norte. Si tú escudriñas la palabra de Dios, te vas a dar cuenta que después del reinado de Salomón, el reino se divide y queda el reino del norte y el reino del sur. Acab reinaba en el reino del norte. Ahora, cuando Elías aparece en escena, el pueblo del norte, Samaria, estaba pasando por una situación difícil. Había sequía. Los campos no producían, los huertos no producían las hortalizas, no había trabajo, había escasez. Todo estaba en la ruina. O sea que Israel estaba pasando por una situación raquítica. Yo no sé si tú te has dado cuenta que en estos días estamos en una situación muy similar. Si tú sacas cuentas, exactamente hace 2 años iniciamos con la pandemia, ¿cierto o no? ¿Se acuerdan que un 20 de marzo nos dijeron todo se va a cerrar y todos para sus casas? ¿Se acuerdan? Y empezamos a tener como país, como ciudad, una situación no muy agradable. Y yo sé que a más de alguno de nosotros esta situación nos afectó. A más de alguno de nosotros tuvimos pérdidas. Tal vez algunos perdieron su trabajo, otros perdieron parte de su salud porque nos vimos afectados en la salud. O tal vez perdimos algún ser querido, alguna persona que amábamos, y entramos en una situación también difícil. Pero si analizamos el contexto de esto que te estoy compartiendo, nos damos cuenta que en el capítulo 17 de ahí del mismo libro de Reyes, nos vamos a dar cuenta que Dios le habla a Elías y le dice: preséntate delante del rey Acab, y le da una instrucción. Elías llega delante de Acab y le dice que no va a haber lluvia y no va a haber rocío, sino hasta que él lo diga, hasta por su palabra. Esta fue una instrucción que Dios le dio a Elías. Y Elías va y se presenta con Acab, pero no sabemos por qué. En el capítulo 17 no nos dice por qué dejó de llover,
¿Por qué dejó de caer rocío? ¿Por qué Dios cerró las llaves de los cielos y no llovía? Pero si leemos más adelante, en el capítulo 18, nos vamos a dar cuenta la razón por la cual no llovía. Diga conmigo, había una razón. Había una causa por la cual no llovía. ¿Te puedes imaginar en tu casa sin agua? Hay algunos que ahí a veces el CIAPA nos castiga, ¿verdad? Y nos deja los fines de semana sin agua. Y estamos padeciendo eso. Ahora, imagina, esos son 3 días. Imagínate un mes sin agua. Se pone complicada la situación, ¿no? Imagínate 6 meses sin agua. Se pone difícil, más difícil, ¿cierto o no? Imagínate 3 años sin agua. Esa era la situación que el pueblo estaba pasando. Pero entendiendo este pasaje, nos damos cuenta que había una causa, que había una razón por la cual no llovía. Y lo que pasaba en ese momento es que el pueblo se había desviado y había se había desviado de tal manera que en ese tiempo el pueblo quería mezclar la adoración de Dios, la adoración hacia Jehová y la adoración hacia Baal. Si bien no habían olvidado del todo a Dios, pero querían tener esa mezcla. Por eso Elías habla con el pueblo y le dice: ¿hasta cuándo ustedes van a estar en medio de esos dos pensamientos? El pueblo adoraba a Dios, pero adoraba también a Baal. Era Baal, para los que no saben, era un dios cananeo. Baal quiere decir señor o señor de las moscas. Y algunos pudieran decir: ¿por qué de las moscas? Bueno, porque era un ídolo el cual le hacían sacrificios de carne y sacrificios humanos. Entonces los comentaristas ahí dicen que le llamaban el dios de las moscas, el señor de las moscas, porque los paganos ofrecían ese sacrificio a los pies de Baal y la carne y la sangre se podría, y se puede imaginar el enjambre de moscas que había ahí. Por eso se le llamaba el dios de las moscas, el señor de las moscas. Y el pueblo de Israel se contaminó y empezó a adorar esas deidades. Si bien, como te lo comentaba hace un momento, no se olvidaron del todo de Dios, pero querían mezclar. Entonces Dios levanta a un hombre para hacer entrar en razón al pueblo. Sabes, hoy en día la sociedad está igual que el pueblo allá en Samaria en aquel tiempo. Hoy la sociedad a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Hoy queremos mezclar un montón de cosas. Hoy estamos en crisis. Hoy estamos igual que en aquellos tiempos. El mundo es un caos. Hay guerras, hay hambres. Pero yéndonos más a lo personal, ¿cuántas veces, amados, nuestra familia, nuestra persona está igual que el pueblo de Samaria? Y hoy quiero compartirte esto. En la semana pasada nuestro pastor nos hablaba, vimos una serie acerca del futuro, ¿te acuerdas? Hemos estado hablando, nos han estado predicando acerca del futuro. Y yo creo que cada uno de los que estamos aquí queremos un futuro mejor. ¿Cuántos quieren un futuro mejor? Yo creo que todos. ¿Cuántos quieren un futuro mejor para sus hijos? ¿Cuántos quieren un futuro mejor en sus finanzas? Yo creo que todos. Pero ¿qué estamos haciendo, amados, para ir forjando, ir edificando ese futuro? ¿Sabes? Hay cosas
que Dios permite en su soberanía, en su grandeza. Hay cosas que Dios permite que no son su voluntad, pero que las permite. Y hay cosas que Dios dirige, que Dios permite para que tú y yo las vivamos. Y a lo mejor te vas a encontrar con situaciones difíciles que Dios mismo te está llevando, que Dios mismo te está metiendo para forjar tu carácter, para que tú crezcas en fe, para que tú crezcas en confianza con Dios. Pero así como Dios te lleva, también te saca. Pero sabes, hay muchas cosas en las que estamos metidos que no es por voluntad de Dios, sino que es por nuestras malas acciones o nuestras malas decisiones. 1, 2, 3. El pueblo de Samaria estaba en esa circunstancia. No era porque Dios los había metido ahí, era por su mala decisión. El pueblo estaba viviendo un presente caótico por malas decisiones tomadas en el pasado. ¿Sabes? Dios habló a mi vida en esta semana fuertemente. Porque, cierto o no, tenemos fallas. Todos los que estamos aquí tenemos fallas. El único perfecto es Dios. Y yo sé que nos equivocamos. Yo sé que tenemos fallas. Así como usted me ve guapo, fornido, güero, de ojo azul, tengo fallas y mi esposa lo sabe. Ella más que todos lo sabe. Pero qué importante es, amados, que nosotros entendamos y reconozcamos que necesitamos cambiar. Porque todo en esta vida, amados, lo que se siembra, se cosecha. El pueblo de Samaria en aquel tiempo se apartó de Dios, se alejó de Dios, vivía con un pie adentro y otro afuera. De día eran unos y de noche eran otros. ¿Conoces a alguien así? Qué sinceros, ¿eh? Tal vez iban a la iglesia los domingos, pero toda la semana no se acordaban de Dios. Tal vez ofrendaban, tal vez levantaban sus manos, tal vez diezmaban, estaban en un hogar de amistad, ay, jole. Pero en la semana eran diferentes. Y eso mismo estaba pasando con el pueblo de Samaria. Por eso Dios levantó a un hombre que les confrontaba y que les decía: ¿hasta cuándo ustedes van a estar en medio de esos dos pensamientos? Y vamos a aprender algo importante acerca de este hombre. ¿Qué es lo que Elías hizo para cambiar la situación? ¿Cuántos quieren saber qué es lo que Elías hizo? ¿Cuántos quieren cambiar su situación? Levante su mano. Sea honesto y diga: yo quiero cambiar mi situación, porque yo la estoy regando. Y yo levanto mi mano primeramente. Yo quiero cambiar la situación que yo estoy viviendo. Yo quiero cambiar la situación que mi familia está viviendo. ¿Por qué? Porque yo reconozco que soy falible, que soy fallo. Pero también reconozco que tengo un Dios perfecto y que su Espíritu Santo me guía a toda verdad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos guía? Quiero llevarte a entender las cosas que Elías hizo para sacar o convertir esta situación caótica en una situación de bendición. Y en primer lugar, lo que Elías hizo fue que confronta el problema. Diga conmigo: confrontar. Ahora, escucha. Confrontar no es pelear. Confrontar no es discutir. Dile al que está a tu lado: no es discutir. Confrontar, si tú buscas ahí en Google, ya ves que Google todo te dice. Dice que confrontar es salir al encuentro de algo o
ponerle la cara a algo. En otras palabras, en este contexto que estamos estudiando es confrontar algo malo, algo que no está bien. No levante su mano. Escuchen, no levante su mano. Pero ¿cuántos estamos haciendo cosas que no están bien? Yo sé que más de alguno de nosotros estamos haciendo cosas que no están bien y que todos sabemos. Y yo no estoy aquí para decirte que estás en pecado o que estás pecando. No, no vengo a decirte eso. Yo vengo a decirte de parte de Dios que analices tu vida, que pienses un momento qué es lo que tú estás haciendo. Que el Espíritu Santo hoy nos confronte a ti y a mí. Y que no estemos en una misma situación como estaba el pueblo de Samaria. Que no estemos en medio de dos pensamientos. Que no estemos como la India María, ni de aquí ni de allá. Porque lo que Dios quiere, amados, es que nos entreguemos todo a Él. Que seamos de Él. Que no vivamos en medio, que no titubeemos. Ahora, detrás de esta calamidad de que el pueblo estaba pasando, detrás de esta calamidad que Israel vivía, había opresión demoníaca. ¿Por qué? Porque el pueblo se desvió y adoraba a esos dioses falsos, a deidades, a demonios. Pero también estaba una mujer, una bruja llamada Jezabel, que inducía al pueblo a cometer esa idolatría. Y esa mujer se murió y después se convirtió en un espíritu manipulador. Que el Señor lo reprenda. Pero sabes, el pueblo dio esas concesiones y empezó a adorar, empezó a traer ídolos a su casa. Y muchas veces, amada familia, nosotros creemos que el ser idólatras es cuando tenemos nosotros ahí colgada una imagen. ¿Sabes? Eso es parte de la idolatría, pero no lo es todo. Un ídolo es lo que ocupa el primer lugar en tu corazón. Es lo que le quita el lugar a Dios. Puede ser tu carro, puede ser tu trabajo, puede ser una mujer, puede ser un hombre, pueden ser muchas cosas que están en primer lugar en tu corazón, y eso se llama idolatría. El pueblo de Israel, el pueblo de Samaria estaba en una situación caótica. Elías tuvo autoridad para confrontar la situación. ¿Cuántos miles de personas vivían en esa ciudad? No lo sabemos, pero eran miles, eran muchas personas. Y yo sé que al igual que tú y yo, sabían lo que era bueno y lo que era malo. Pero nadie tenía el valor para confrontar la situación que se estaba viviendo. Estaban muriendo de sed, estaban muriendo de hambre, la tierra no producía, pero nadie confrontaba la situación. Todo el mundo estaba pecando, todo el mundo estaba en desobediencia, todo el mundo estaba muriendo, todos tenían sed, pero nadie se atrevía a confrontar el problema. La situación estaba difícil. Pero Dios levantó un hombre. Y sabes, siempre que Dios quiere liberar a su pueblo, levantaba un hombre. Y Dios nos ha levantado a ti y a mí para liberar, para confrontar la situación, para confrontar las obras de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Elías se levantó y confrontó al rey. Dios le da una instrucción a Elías y le dice: preséntate ante Acab.
Y cuando Elías llega delante del rey, escucha lo que le dice el rey. Cuando llega Elías y se presenta en el versículo 17, vemos este pasaje. En el versículo 17 ahí del mismo capítulo 18, voy a usar otra traducción, la nueva traducción internacional. Y dice en el versículo 17, escucha, cuando lo vio, o sea, cuando Acab vio a Elías, Acab le dice: ¿eres tú el que le ha creado problemas a Israel? ¿Cuántas veces, amados, aunque nosotros sabemos que tenemos la culpa, le echamos la culpa a la esposa? Es que fuiste tú, aunque tú sepas que tú la regaste. La verdad, yo sí lo he hecho. Y Acab le dice a Elías: ¿eres tú el que está creando problemas a Israel? Y Elías le responde, escucha: no soy yo quien le está creando problemas a Israel, respondió Elías. Quienes se los crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Wow. Qué valor de Elías, ¿no? Porque sabes, el llevarle la contraria al rey en ese tiempo era peligro de muerte. Israel estaba pasando por esa situación difícil, por ese tiempo caótico, y se levanta Elías y tiene la valentía, el valor de confrontar el problema. Porque sabes, lo que no se confronta, se tolera. Lo que no se confronta, se tolera. Ahora, el que tolera y no confronta, no es libre. Les platicaba en la mañana acerca de algo que me pasó de niño, no hace mucho tiempo, pero tenía yo algunos 6 años, te lo voy a platicar. Tenía algunos 5 o 6 años, yo me acuerdo, cerca de la casa donde yo vivía, se ponía un tianguis y me gustaba ir con mi mamá cuando iba a comprar lo que ella necesitaba, los jitomates y las cebollas y todo eso. Y me gustaba ir con ella, no por ir a ayudarle, sino porque me compraba siempre algo. Yo no sé cuántos de los que están aquí se acuerdan de unos bolis así largotes, grandotes, que era pura agua con azúcar, ¿verdad? Pero sabían bien ricos. Eran unos bolis grandotes. Pero ese no es mi tema, ok. Yo me acuerdo que fui con mi mamá ese día y pasamos por un puesto y vi un juguete que me gustó a mí mucho. Y ese juguete era una pistolita que tenía algunos cartuchitos donde tú se los ponías y disparabas y tronaba como si fuera de verdad. Yo me acuerdo que le dije a mi mamá: mamá, cómprame esa pistola. Y me dijo: no. Y yo me fui pues agüitado a mi casa, ¿no? Pero yo tenía el deseo de ese juguete. Y me acuerdo que uno de mis hermanos mayores trabajaba de noche. Entonces era mediodía y él estaba dormido y había dejado su cartera ahí en el buró. Ya se estará imaginando lo que pasó, ¿no? Entonces, como yo tenía ganas de ese juguete, yo fui, abrí la cartera y saqué lo que costaba la pistolita. Y me fui corriendo a escondidas de mi mamá, porque no me dejaba ir solo. A escondidas de mi mamá yo me fui hasta el puesto y compré mi pistola. Yo me acuerdo que estaba bien bonita, tenía hasta su cinturón aquí, y es más, traía hasta una estrellita aquí. Yo me acuerdo que me paraba enfrente del espejo y le hacía así como los de vaqueros, ¿verdad? Que le dan vuelta a la pistola. Y se me ocurre ponerle los cartuchitos y la trueno. Que llega mi madre, santo Dios. Me dijo: ¿y usted de dónde sacó eso? Y sabes, le tuve que decir de dónde yo había tomado eso.
me puso una santa, me confrontó, me enseñó que lo que yo estaba haciendo no estaba bien. Pero yo te pregunto, doy gracias a Dios y doy gloria a Dios por esa confrontación. Pero ¿qué hubiera pasado si mi madre lo hubiera pasado de largo y no me hubiera llamado la atención? ¿Qué hubiera pasado? Esa ocasión era una de mentiritas, una pistola, pero tal vez hoy en día fuera una de a de veras. Y tal vez hoy no estuviera aquí, porque no hubo una confrontación. ¿Y cuántas veces, amados, toleramos tantas cosas y no confrontamos la situación? Y los dejamos pasar, y lo dejamos pasar. Y eso, amado, nos está trayendo la misma situación que el pueblo de Samaria estaba viviendo. Hay sequedad en la familia, hay resequedad personal, hay sequedad espiritual. Pero yo te pregunto, ¿qué estamos haciendo? Los veo muy callados. ¿Está recibiendo la palabra? ¿Qué estamos haciendo, amados? Elías confrontó al pueblo. Elías se levantó. Y sabes, la palabra de Dios es tan sabia. Y nosotros muchas veces sabemos que las cosas están mal, pero las seguimos haciendo. Seguimos mintiendo. Y esa mentira te lleva a echar otra más grande para tapar la primera, ¿cierto o no? Y la mentira te lleva a otra mentira, a otra mentira. Y muchas veces, amados, estamos hasta el cuello, no porque Dios lo quiera, sino por nuestra propia necedad, así como el pueblo. Y muchas veces le echamos la culpa al diablo. El diablo ni siquiera, él dice, no, ¿yo qué? Es por tus decisiones, es por mis decisiones, es por lo que yo hago. Acuérdate que dice la palabra, que todo lo que sembrare el hombre, eso también cosechará. El pueblo de Israel estaba en esta situación. Elías se levanta a confrontar al pueblo. Y Dios le dice, convoca a todo el pueblo en el monte Carmelo. Y Elías convoca al pueblo, le dice a Acab, tráete a todo el pueblo. Y tráete a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de la diosa Acera. Y los convoca en el monte. ¿Quién tomó la decisión? ¿Quién tomó la iniciativa? Elías, no el rey. Elías, el hombre que Dios levantó. Y los convoca en el monte. Pero antes de que el milagro sucediera, todos los profetas de Baal estuvieron mediodía ahí danzando y clamando a su dios Baal, y no hubo respuesta. Se cortaban, se laceraban su cuerpo, se ensangrentaban, pero no había respuesta. Y algo que me llamó la atención al estar leyendo este pasaje es que antes de que Elías clamara a Dios y descendiera fuego del cielo, hubo esta confrontación del pueblo. Sabes, hay mucha gente que quiere fuego de Dios, pero no quiere confrontación. Hay mucha gente que quiere sanidad de Dios, pero no quiere confrontación. Hay mucha gente que quiere bendición de Dios, pero no quiere confrontación. Hay mucha gente que quiere cambiar, pero no acepta que necesita cambiar. Dios necesita que tú y yo cambiemos. El pueblo tuvo que hacer cambios. Obviamente Elías se levanta y en vez de predicarles un mensaje y de decirles que era un pueblo idólatra, que Baal era un dios pagano, él decide, por mandato de Dios, realizar una hazaña para que el pueblo entendiera que Jehová era Dios.
Ahora, yo te pregunto, amados, ¿cuántas cosas Dios ha hecho en nuestra vida que nos demuestran que el Señor es Dios? Pero muchas veces andamos confiando en nuestras propias fuerzas, andamos confiando, ponemos nuestra confianza en otras cosas. Y la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia, busca a Dios. Ahora, si tienes un problema, si tienes, si te falta confrontar, clama al Espíritu Santo. Porque dice la palabra también en Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13, que el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa alcanzará misericordia. ¿Cuántos quieren la misericordia de Dios? Vamos a darle un fuerte aplauso a Dios y dile: Señor, yo quiero tu misericordia, yo quiero tu gracia, yo quiero tu favor en mi vida. Y muchas veces nos escudamos y decimos: ay, es que Dios es amor, Dios es gracia, Dios me perdona. Sí, Dios nos perdona. Sí, Dios es amor. Sí, Dios murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para cubrirnos, para lavarnos. Pero el hecho, amados, de que tú y yo fallemos es muy diferente a que tú y yo estemos practicando el pecado. Una cosa es que tú caigas, y todos podemos caer. La Biblia dice que el que esté firme, cuide de no. Pero otra cosa es que practiques el pecado. Otra cosa es que vivamos haciendo lo que conscientemente sabemos que no está bien. Y eso es lo que Dios reprueba. Eso es lo que le causaba problemas al pueblo de Israel. Entonces Elías, antes de que el fuego cayera, los confronta y les dice: ¿hasta cuándo entonces ustedes van a claudicar entre estos dos pensamientos? Ahora, me llama la atención la palabra claudicar, porque en este pasaje la palabra claudicar quiere decir brincar, saltar, bailar de un lado a otro, andar cojo o andar entre dos ramas. El pueblo de Israel, el pueblo de Samaria estaba entre Dios y Baal. Y el pueblo fue confrontado por este hombre. Entonces Elías se levanta y, acercándose a todo el pueblo, les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre estos dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y esto me lleva, amados, a una escritura allá en el libro de Apocalipsis, donde Dios le habla a las 7 iglesias. Y le llama a una iglesia y le dice: yo sé tu trabajo, yo sé cómo aborreces las obras de los que están en pecado. Pero, ¿sabes? Tengo contra ti que no eres frío ni caliente. ¿Que no eres qué? Ojalá, dice la Biblia. Ahí en su casa léalo. Así dice la Biblia, textual: ojalá fueras frío. Me llama la atención, ¿por qué Dios le dice a esta iglesia: ojalá y fueras frío? ¿Por qué no le dijo: ojalá y fueras caliente? Ojalá fueras de mi lado, estuvieras conmigo. Y mucha gente cree que Dios necesita de ti. ¿Sabes? Esa no es la identidad de Dios. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Yo necesito de Dios. No, Dios necesita de mí. Pero Dios le dice a la iglesia: ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Y son las mismas palabras que Elías le estaba diciendo al pueblo. Si ustedes reconocen que Jehová es Dios, síganlo.
pero si reconocen que Baal es Dios, id en pos de él. ¿Sabes? Esto nos enseña, amados, que Dios nos ha dado la libre decisión, el libre albedrío, y que tú puedes escoger a quién servir. Pero hubo un hombre que se levantó, y yo sé que en esta casa hay muchos hombres y mujeres que pueden levantar su mano y pueden decir: pero mi casa y yo serviremos al Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden decir esto? Serviremos al Señor, serviremos a Dios. Número 2. Algo de lo que dijo o lo que hizo Elías es obedecer a Dios. Primero necesitamos entender, confrontar el problema, confrontar lo que estamos haciendo mal, lo que está mal hecho. Y en segundo lugar, necesitamos obedecer a Dios. Hemos escuchado muchas veces que nos dicen que en la obediencia está la bendición. El pueblo estaba en desobediencia, pero Dios le manda a Elías y Elías obedece a Dios. Elías se levanta y hace conforme a lo que Dios le estaba diciendo. En el versículo 36 del mismo capítulo dice que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, sea hoy manifiesto que tú eres Dios de Israel y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, ¿por mandato de quién? De Dios, he hecho todas estas cosas. ¿Qué había hecho Elías? Había hecho un altar, había juntado ahí 12 piedras, puso la leña, puso el buey encima, y sobre todo eso les dijo a los del pueblo: échenle agua. ¿Qué faltaba en ese tiempo? Y no fue una vez, fueron 2 veces, fueron 3 veces las que vertieron agua al holocausto. Y Elías dice: todo esto lo he hecho por orden tuya, en obediencia a Dios. ¿Sabes? Cuando tú y yo obedecemos, derrotamos al diablo. Elías hizo conforme a la palabra de Dios y Baal quedó en vergüenza. Y esto me lleva a entender, amados, que cuando tú y yo obedecemos a Dios, Dios obra a favor de los suyos. Si tú estás pasando por una situación difícil, obedece a Dios. Mira, esto pasó en el Monte Carmelo, pero muchos años después, en otro monte, en el Monte Calvario, hubo otro sacrificio. Y no fue un sacrificio de animal, no fue un buey, fue el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores que descendió del cielo, se sometió en obediencia, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero estando él ahí en ese madero, dice en Colosenses en el capítulo 2 versículo 15 que despojándose de todo, siendo obediente, él, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto? El mismo Satanás quedó derrotado. El que muchos años atrás quedó en vergüenza, no pudo constatar que él era Dios. Ese mismo Dios, muchos años adelante, venció a la muerte y él los exhibió nuevamente, públicamente, triunfando sobre ellos. Por último, ya para terminar, lo siguiente que hizo Elías es que hizo todo a la manera de Dios.
Y sabes, también aquí nos cuesta un poquito de trabajo hacer las cosas a la manera de Dios. Este es el tercer punto que quiero compartir contigo. Y con esto quiero cerrar, con esto quiero terminar. Que Elías hizo todo a la manera de Dios. Él decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. Elías se metía con Dios. Elías esperaba la instrucción de Dios, y enseguida, cuando él tenía esa instrucción, él hablaba, él hacía. Elías tuvo que esperar. Te decía hace un momento, Elías esperó 3 años para que lloviera. 3 años. Primeramente estuvo ahí escondido en el arroyo de Querit. Si tú lees la palabra, te vas a dar cuenta que los cuervos le llevaban comida. Ahí se inventó el Didi y todos esos que llevan comida. Porque los cuervos le llevaban en la mañana y en la tarde. Le llevaban pan y le llevaban carne. Yo decía: Señor, ¿cómo no se la comían ellos? Pero le llevaban. Y luego Dios lo manda con una viuda. Y esta viuda lo alimentó. ¿Sabes? Cuando tú y yo caminamos en obediencia, de acuerdo a lo que Dios nos dice, cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, Dios se va a encargar de nosotros. Pero muchas veces queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y sabes, yo sé lo que es estar en medio de los dos pensamientos. Y cuántas veces nos hemos equivocado y hemos dicho: es que lo he intentado una vez, lo he intentado 2 veces, lo he intentado 3 veces y he fracasado. Sí, ¿por qué? Porque hacemos las cosas a nuestra. ¿Cuántas veces tuvo que hacer Elías el altar? Una sola vez. Y una sola vez bastó para que Dios respondiera. ¿Sabes? Cuando tú y yo hacemos las cosas a la manera de Dios, no hay lugar al fracaso, porque Dios no se equivoca. Dios es perfecto. Dios lo hace todo completo. El problema es que muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Imagínate que estuviera aquí Elías y que tú le pudieras preguntar: Elías, ¿cómo hiciste para que descendiera fuego del cielo? ¿Qué crees que te contestaría Elías? Hice todo a la manera de Dios. ¿Qué te contestaría Moisés cuando tú le preguntaras: ¿cómo abriste el mar? ¿Cómo saltó agua de la roca? Hice todo a la manera de Dios. Hice las cosas como Dios me dijo que las hiciera. ¿Sabes? Tú y yo nos podemos equivocar. Tú y yo nos podemos desviar. Pero Dios no se equivoca. Pero cuando tú y yo hacemos las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, tenlo por seguro que tendremos el éxito garantizado. Quiero pedirte por favor que te pongas de pie. Quiero dejarte con esto. Cuando seguimos las instrucciones de Dios, cuando lo hacemos a la manera de Dios, veremos los resultados. Yo no sé si tú has estado batallando por muchos años y tal vez estás como la canción: tropecé de nuevo y con la misma piedra. Has estado batallando con tu carácter. Has estado batallando tal vez con tu economía. Has estado batallando tal vez en tu matrimonio. Has estado batallando tal vez con tus hijos. Pero hoy Dios nos está hablando, porque Dios me habló a mí primero, y nos está diciendo: tienes que reconocer en lo que estás fallando. Tienes que confrontar el problema.
pero tienes que obedecer mi voz y tienes que hacerlo a mi manera. Y sabes, la manera de Dios, tú y yo la encontramos en este bendito libro. Y la manera de Dios es que si te piden la capa, dale también tu túnica. Si te piden ir 1 milla, ve 2. Si te piden que des, es porque Dios ya te bendijo. Si te pide que obedezcas, es porque Dios quiere bendecirte. Yo no sé cuál sea tu situación en esta tarde. Lo que sí sé es que Dios sigue teniendo misericordia. Así como tuvo misericordia con el pueblo de Samaria, con el pueblo judío, también con nosotros tiene misericordia. Y Dios quiere que ninguno se pierda. Pero yo quiero que analices, cierra tus ojos un momento. ¿Qué es lo que tú y yo estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que hemos estado repitiendo a lo largo de los años? Porque tal vez estemos cayendo en lo mismo, nos equivocamos, nos volvemos a equivocar, estamos patinando en la misma situación. ¿Qué es lo que tú y yo necesitamos cambiar? Y necesitamos reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos, porque dice la Biblia que no es con espada, no es con ejército, es con el Santo Espíritu de Dios. Y si tú estás necesitado, si tú estás pasando en una situación difícil, yo no sé cuál sea, tal vez económica, tal vez de enfermedad, tal vez estés pasando una situación difícil en tu matrimonio, con tus hijos, con tus padres, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Y es el momento de confrontar, es el momento de dar la cara a la situación, pero también es el momento de obedecer a Dios y hacerlo a la manera de Dios. Yo quiero orar por ti en el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por tu palabra. Señor, yo sé que más de alguno de los que estamos aquí hemos pasado por situaciones difíciles. Estamos pasando por situaciones difíciles, Señor. Y muchas veces por nuestras propias, Señor, decisiones. Porque no te hemos consultado a ti, Señor. Porque hemos tomado las cosas a la ligera. Porque hemos dado concesiones, Señor, a lo malo. Y sabemos, Señor, que hemos fallado delante de ti. Hoy, Señor, recibimos esta palabra de parte de ti, Señor, y queremos pedirte para que tu Espíritu Santo, Señor, sea confrontándonos, para que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo una visión a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor, y que podamos ser diferentes, que hagamos las cosas, Señor, a tu manera y no a la nuestra. Hoy el Espíritu Santo te está diciendo, amada iglesia, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás de un lado para otro? ¿Hasta cuándo estarás brincando de un lado para otro? Reconoce que yo soy Dios. Reconoce que yo tengo lo mejor para ti. Reconoce que yo tengo el control de todas las cosas. Ven delante de mí. Pon sobre mí tus cargas, dice el Señor. Y yo te daré descanso. Yo te daré lo que tú necesitas. Yo te daré el agua para saciar tu sed. Yo te daré las fuerzas que tú necesitas para seguir adelante. Yo te daré la salud que tú necesitas para continuar. Pero necesitas venir a mí. Necesitas reconocer que yo soy Dios. Necesitas reconocer que yo tengo el control y la potestad de todo. No es con tus fuerzas, no es por tus habilidades, no es por tu conocimiento, es por el poder de Dios.
Yo no sé si tú en esta tarde necesites pedirle perdón a Dios por lo que has estado haciendo. Yo no sé si tú necesites ponerte a cuentas con Dios, pero si necesitas hacerlo, hazlo en este momento y dile: Señor, perdóname porque he puesto, Señor, mi confianza en mí mismo. He puesto, Señor, mi confianza en otras personas. He puesto mi confianza en cosas. He colocado, Señor, dentro de mi corazón a otras cosas, Señor, y a ti te he dejado a un lado. Pero hoy, Señor, me arrepiento y te pido perdón en el nombre de Jesús. Hoy estoy cansado, Señor, de equivocarme. ¿Hay alguien aquí que pueda decirle: Señor, estoy cansado? Estoy cansado de equivocarme y de hacer las cosas a mi manera. Hoy quiero hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad. Yo quiero invitarte, iglesia, quita ese doble ánimo. Quita el estar en medio de dos pensamientos. Regresa a tu primer amor. Esa es la salida para toda crisis. Y así, con tus ojos cerrados, yo quiero invitarte. Vamos a adorar a Dios y decirle: Señor, te reconozco. Así como el pueblo reconoció que tú eres Dios y mandaste la lluvia, hoy yo te reconozco como mi Señor y mi Salvador, y yo sé que tú me darás la victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Acompáñame y dile: alto y sublime eres el Señor poderoso, incomparable eres nuestro Salvador. Reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios de nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Una vez más, alto, alto y sublime eres el Señor poderoso, incomparable eres nuestro Salvador. Tú reinas con justicia, reinas con poder, eres Dios en nuestra vida. Somos fruto de tu amor, nuestro Salvador. Yo quiero preguntar en esta tarde: ¿hay personas aquí que nos acompañen por primera o segunda vez que pueda levantar su mano? ¿Cuántas personas tenemos aquí? Tenemos 2 personas aquí al frente. Allá atrás tenemos personas que nos visiten por primera o segunda ocasión. Allá tenemos otra persona, 2 personas. En la parte de arriba tenemos personas que nos visiten. Ok, todos son de casa. Tenemos 2 personas ahí arriba. Vamos a darles un fuerte aplauso a estas personas preciosas que hoy en día nos visitan. Y yo quiero invitarte: si tú vienes por primera vez, si esta es la primera vez que estás en un lugar como este, en una iglesia, y estás cansado tal vez de pasar por las mismas situaciones todos los días, hoy yo quiero que nos acompañes y repitas esta oración después de nosotros. Y toda la iglesia vamos a hacer esta oración junto con ellos. Pero yo quiero pedirte, por favor, si tú vienes por primera o segunda ocasión y no has hecho esta oración, hazla con todas tus fuerzas. Hazla en voz alta y vamos a decir: Padre, en esta tarde te doy gracias por tu palabra. Hoy reconozco mis faltas, pero también hoy quiero reconocer a Jesús como mi Señor y Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Te pido perdón
por todo lo que yo he hecho, por todo lo que yo he cometido. Y pido al Espíritu Santo que more dentro de mí. Hoy renuncio a todo pacto que yo haya hecho con Satanás o con este mundo. Y pido a Jesús que more en mi corazón, que sea mi dueño, que sea mi Señor y mi Salvador por toda la eternidad. Jesús, te reconozco como mi dueño y como mi Señor. Y hoy te entrego el control de mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Centro Cristiano Amigos.